Hola y bienvenidos a La Boardilla del Loco. Hoy continuaremos con la serie de vídeos de la placa de desarrollo ESP32. En el vídeo anterior aprendimos a usar las entradas y salidas digitales de nuestra placa. Vimos varios ejemplos de uso y sacamos ciertas conclusiones. Bien, pues en esta ocasión aprenderemos a usar sus entradas analógicas. Este tipo de entradas nos permiten leer el valor de potenciómetros, sensores o dispositivos de medición, y esto nos servirá para establecer infinidad de lógicas dentro de nuestros programas. Dicho esto, comenzamos. Para entender mejor el funcionamiento de las entradas analógicas, partiremos de la base de su funcionamiento y comenzaremos hablando de las señales que manejan este tipo de entradas, que como su propio nombre indica, son conocidas como señales analógicas. Pero, ¿qué es una señal analógica? Una señal analógica es aquella que puede tomar diferentes valores de tensión en un periodo de tiempo determinado. Su forma característica es conocida como señal de onda senoidal y su representación se realiza en una escala de tiempo. A diferencia de las señales digitales, que solo pueden tomar dos valores lógicos, las señales analógicas pueden variar en un rango de voltaje determinado. Entonces, cuando hablamos de una entrada analógica, estamos hablando de un pin o terminal que es capaz de interpretar estas señales mediante un microcontrolador. En el caso de las entradas analógicas de la placa ESP32, el rango de voltaje que podemos leer oscila entre los 0 y los 3,3 voltios. La placa ESP32 en su modelo DevKit V1 dispone de 18 pines que podemos usar como entradas analógicas, y esto es gracias a que la placa incorpora un conversor analógico digital, es decir, que estas entradas leerán una señal analógica que después será convertida en una señal digital, que será interpretada internamente por el microcontrolador. Estas entradas tienen una resolución de 12 bits. Esto quiere decir que los valores de voltaje de 0 a 3,3 voltios serán convertidos o mapeados internamente a valores comprendidos entre 0 y 4095. Estos serán los valores que manejaremos en nuestros programas para establecer lógicas en nuestros proyectos. Algo que debemos tener en cuenta es que estas entradas ADC no tienen un comportamiento lineal, es decir, que no podemos diferenciar, por ejemplo, entre 0 o 0,1 voltios, o entre 3,2 o 3,3 voltios. En otras palabras, los pasos entre un voltaje y otro se incrementarán o disminuirán con valores enteros y no decimales. Como hemos dicho, la resolución por defecto de este conversor ADC es de 12 bits, aunque podremos ajustarla mediante código según nuestras preferencias, desde los 9 a los 12 bits. Algo importante que debemos saber es que estos 18 canales que podemos usar como entradas analógicas están divididos en dos puertos diferentes, el ADC1 y el ADC2. Esto es importante ya que el ADC2 tiene algunas restricciones que debemos tener en cuenta, y es que resulta que el puerto ADC2 es utilizado por el controlador de Wi-Fi de la placa. Por lo tanto, solo podemos hacer uso del ADC2 cuando el controlador de Wi-Fi no se ha iniciado. Bien, comprendido esto, veamos el siguiente ejemplo. Lo que haremos en este ejemplo básico será leer el valor de un potenciómetro y mostrarlo en la consola serial. Para este ejemplo utilizaremos un potenciómetro rotatorio de 10 kiloohmios y nuestra placa ESP32. Lo primero que haremos para llevar a cabo el ejemplo será escoger el pin que usaremos como entrada analógica y elegiremos, por ejemplo, el GPIO34. Después de haber elegido el pin que usaremos como entrada analógica, procederemos a realizar las conexiones. Conectaremos el pin central o terminal B del potenciómetro al pin 34 de la placa ESP32 y los dos terminales restantes A y C del potenciómetro a los pines de 3,3 voltios y GND de la ESP32. Y eso es todo. Ahora veremos el programa que usaremos en nuestro IDE de Arduino. El programa es muy simple. Lo primero que hacemos es declarar una constante de tipo entero llamada portPin. Esta variable la usaremos para almacenar el número del pin que emplearemos como entrada analógica, en nuestro caso el 34. A continuación declaramos una variable de tipo entero llamada potValor, que usaremos para almacenar el valor que leeremos del potenciómetro a través de la entrada analógica. En el void setup inicializaremos el puerto serial a 9600 baudios, ya que haremos uso de este puerto para mostrar por consola el valor que iremos leyendo de la entrada analógica. Y por último, en el void loop leeremos el valor de la entrada analógica donde está conectado el potenciómetro usando la función analogRead, a la que pasaremos como parámetro la variable que contiene el pin de la entrada. Y el valor leído será almacenado en todo momento en la variable llamada potValor.
Seguidamente, mostraremos el valor leído de la entrada usando la función println de la clase serial, a la que pasaremos como parámetro la variable potValor, que contiene el valor del potenciómetro. Y acto seguido, realizaremos una pausa de 1 segundo para estabilizar las lecturas. Y eso es todo. Subiremos el sketch a nuestra placa, abriremos la consola serial, y si os fijáis, cuando regulamos nuestro potenciómetro, el valor que obtenemos cambia en función de la posición, siendo el mínimo valor que obtenemos el 0 y el máximo el 4095. En este caso, el potenciómetro actúa como un regulador de voltaje, dejando pasar más o menos voltios en función de la posición de rotación. Y este valor de voltaje es convertido en los valores que podemos ver en consola. Este es uno de los ejemplos más básicos para entender el funcionamiento de las entradas analógicas, pero vayamos un poco más allá y utilicemos la lógica para crear un ejemplo de uso real. Lo que haremos será basarnos en los niveles de lectura de una entrada analógica, para realizar el encendido de 3 LEDs, que en un proyecto real podrían representar niveles de temperatura, de humedad, de luz o de cualquier magnitud física o química leída por un sensor. Y como sabemos que el valor máximo obtenido utilizando la resolución por defecto de 12 bits del conversor ADC es de 4095 y lo que queremos es representar el nivel de este valor utilizando 3 LEDs, lo que haremos será dividir este valor máximo entre 3 y obtendremos un valor de 1365. Cuando el valor sea mayor o igual a 1365, encenderemos el primer LED y si es menor lo apagaremos. Cuando el valor sea igual o mayor a 2730, encenderemos el segundo LED y si es menor lo apagaremos. Y cuando el valor es igual a 4095, encenderemos el tercer y último LED y si es menor lo apagaremos. De esta manera y usando esta lógica en nuestro programa, podremos representar el valor leído usando LEDs como indicativo. El circuito de conexiones es muy simple. Usaremos la entrada analógica del pin 34, con lo cual conectaremos el terminal B del potenciómetro a dicho pin y los terminales A y C a 3 voltios y GND respectivamente. Los ánodos de los LEDs van conectados a los pines 25, 33 y 32 y los cátodos mediante una resistencia de 220 ohmios a GND. El código que hemos utilizado para este ejemplo es el siguiente. Primero, hemos definido una serie de constantes de tipo entero donde hemos almacenado el valor de los pines que usaremos. La variable portPin la usaremos para el pin de la entrada analógica donde conectaremos el potenciómetro. Las 3 siguientes variables contienen los pines de las entradas digitales donde conectaremos los LEDs. Y la variable potValor la usaremos para almacenar el valor leído de la entrada del potenciómetro. Y en este caso la inicializaremos a 0. En el void setup inicializaremos el puerto serie a 115.200 baudios y pondremos los pines de los LEDs en modo salida usando la función pinMode y después haremos una pequeña pausa de 1 segundo. En el void loop obtendremos el valor de la entrada donde está conectado el potenciómetro y lo almacenaremos en la variable numérica potValor y seguidamente mostraremos su valor en la consola serial. Y aquí es donde empieza la lógica de nuestro programa. Utilizando 3 condicionales if, comprobaremos los diferentes casos en los que encenderemos o apagaremos los LEDs. Si el valor recibido en la entrada es mayor o igual a 1365, encenderemos el primer LED y en caso contrario lo apagaremos. Continuando, si el valor recibido en la entrada es mayor o igual a 2730, encenderemos el segundo LED y en caso contrario lo apagaremos. Y por último, si el valor es igual a 4095, encenderemos el tercer LED y en caso contrario lo apagaremos. Como veis, es muy sencillo, y aunque nosotros estamos simulando el valor de entrada usando un potenciómetro, esta lógica es aplicable al valor que nos devuelva cualquier sensor. Adicionalmente, existen una serie de funciones que podemos usar para configurar ciertos aspectos sobre las entradas analógicas. Estas funciones nos permiten, por ejemplo, configurar la resolución de lectura, configurar los ciclos por lectura o el número de lecturas por rango, con lo que podríamos aumentar la sensibilidad de las entradas. Os dejaré toda esta información junto con los programas de ejemplo en nuestra página de GitHub, para que podáis descargarlo o consultarlo cuando queráis. Si te ha gustado el vídeo y quieres que continuemos con esta serie de vídeos, déjanos tu like y suscríbete si todavía no lo estás para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Un saludo a todos y recordad, nos vemos en la guardilla.